Me pidieron que hablara sobre la experiencia chilena en cómo conciliar la protección de los derechos de autor y las reglas sobre diversidad cultural. Por lo tanto, mi presentación está dividida en tres partes. Primero vamos a hacer una pequeña referencia al marco sobre derecho de autor y cómo lo comprendemos y cómo se puede comprender hoy día. También vamos a hacer algunas pequeñas referencias al concepto de diversidad cultural, cómo está recogido en el instrumento y cómo se aplica al mundo digital. Y por último, lo que me pidieron, hablar un poco del caso chileno. Uno puede entender el derecho de autor primero como un derecho humano, y eso está más o menos consensuado, no hay grandes diferencias. Si uno revisa los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho de autor es uno de los derechos humanos que están reconocidos. Y uno también lo puede mirar desde esa perspectiva como un derecho de doble dimensión. Por una parte tenemos la dimensión de la protección, lo que usualmente conocemos como derecho de autor, las reglas que se le conceden a los autores para controlar su obra, para administrarla, para saber cómo, cuándo y con quién se publica, se edita, se distribuye. Y eso está reconocido expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero también está, el efecto principal que provoca la dimensión de la protección es que le otorga a una persona, creador, ciertos derechos exclusivos que se traducen en un derecho de control. Yo decido cómo uso, cómo administro. Pero la otra forma de verlo, o desde la otra dimensión, es desde la dimensión del acceso. Y también los tratados internacionales de derechos humanos, y esto es bastante relevante. Cuando hablan de derecho de autor, hablan como una medida que sirve para proteger los intereses de los autores, pero también sirve para garantizar el acceso de la ciudadanía a aquellos bienes que nuestros creadores son capaces de crear. Utiliza distintas fórmulas, distintos mecanismos para identificar esta dimensión del acceso. Pero ¿qué es lo que se espera de una regulación moderna de derecho de autor? Es que equilibre ambas dimensiones. No nos sirve un derecho de autor que sobreproteja a los autores, porque va a pasar que o no se va a respetar, nadie va a respetar la regla del derecho, y el derecho que no se respeta es un derecho que no sirve, o vamos a tener autores sin niveles adecuados de protección, que tampoco nos sirve. Necesitamos que operen reglas que protejan la labor creativa de ellos. Por lo tanto, un sistema moderno de derecho de autor tiene que equilibrar necesariamente ambas dimensiones, la protección, pero al mismo tiempo tiene que garantizar el acceso. ¿Y cómo se hace esto? Porque esto lo dicen todos hoy día. Esto ya, salvo los talibanes del derecho de autor. Hay dos formas. La primera es un mecanismo interno, como una ley de derechos de autor reconoce restricciones, límites, para lograr que no se afecten otros derechos. Y tenemos por lo menos tres reglas. Primero, plazos de protección acotados. Internacionalmente, el estándar de protección de los derechos de autor es la vida del autor más 50 años. Eso es lo que está en el Convenio de Berna. Pero fruto de los acuerdos comerciales que se han ido celebrando en distintas partes del mundo, bilaterales y multilaterales, hoy día la regla está acercándose a los 70 años post-mortem. Por lo tanto, un primer mecanismo de buscar el equilibrio interno es que los plazos no aumenten demasiado. Hay acuerdos comerciales donde se ha propuesto proteger los derechos hasta por 100 años, pasado la vida del autor. ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿No afecta a otros derechos que puedan estar involucrados? Una segunda medida interna que uno puede adoptar es fortalecer el dominio público. Esto que parece una declaración se hace mediante medidas concretas. Digitalización de archivos, digitalización de acervos, poner a disposición de la ciudadanía aquellas obras que ya no están protegidas por derecho de autor. Y eso requiere de medidas concretas que pueden adoptar los Estados en ejercicio de los derechos que les reconoce la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y por último, y este es el eje de mi presentación, los equilibrios internos se construyen a partir de la determinación en la ley de limitaciones a los derechos en función de la utilización de los valores sociales que puedan estar alrededor de una obra intelectual. Y nos vamos a referir a ellos un poco más adelante. Pero también uno protege el equilibrio o uno busca mecanismos para establecer equilibrios a través de medidas externas. Por ejemplo, estableciendo que la garantía de la libertad de expresión
es tan importante que no puede chocar con una regla de propiedad. El derecho a autor, recuerden, es una regla de propiedad. Lo que hace es que reconoce derechos exclusivos. Al mismo tiempo, reconocer y promover todos los estándares normativos que nos permitan garantizar acceso a la cultura, acceso a la educación, acceso a la información, acceso al conocimiento, de manera tal de armonizar este conjunto de reglas con otras reglas que van a garantizar otros derechos. Y por último, recojo solo uno de los verbos de la Convención, que es promover la diversidad cultural. Y aquí paso al segundo punto, diversidad cultural digital. Esto es lo que establece la Convención. Políticas, que es lo que establece el mandato general, son políticas y medidas adoptadas por los Estados relativas a la protección y promoción de diversidad de expresiones culturales. Marqué la palabra protección porque cuando se discutió en el seno de la UNESCO el texto de la Convención, hubo mucha polémica por la protección. ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Qué es lo que queremos proteger? Recuerden que la Convención tiene un origen es una reacción a los acuerdos de libre comercio, donde la liberalización de los bienes y servicios culturales empezó a ser parte de las negociaciones. Primero se acató con vía reservas, una reserva cultural. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dijo: mis bienes y mis servicios culturales yo los dejo fuera. Esa fue la fórmula de reaccionar. Lo mismo Canadá, lo mismo Francia. Pero luego se llegó a la necesidad de que necesitábamos un instrumento internacional que, junto a los acuerdos de libre comercio, estableciera ciertas reglas para proteger ciertas expresiones culturales. Pero si uno revisa un poco más en detalle la historia, uno se puede dar cuenta que en realidad lo que se buscaba proteger son expresiones culturales analógicas, el pasado, ciertos tipos de expresiones que ya existían y que se pensaba que la mundialización o la globalización podría hacerlas desaparecer. Por lo tanto, fue un concepto polémico, no fue fácil, y si uno revisa las explicaciones que se han dado después, en realidad apuntan más bien hacia el segundo valor que está destacado en la pantalla, que es la promoción. Y aquí ya la Convención nos termina siendo un instrumento útil para lo que nos cita hoy día. La Convención, muchos dicen que es neutra tecnológicamente, porque no habla del desarrollo digital. Yo creo que esto tiene un origen fáctico. Le tenían pánico al desarrollo digital. Quienes redactaron la Convención, quienes participaron en su discusión, le tenían miedo porque no lo comprendían. Y llevamos 10 años discutiendo en la Asamblea de las Partes de la Convención cómo lo vamos a hacer con el tema digital. Y hay algunos diagnósticos, algunas observaciones, pero la primera reacción de por qué en el texto no se habla de lo digital es porque no se entendía bien, se miraba más bien como una amenaza. Pero lo que nos importa hoy día es cómo está la Convención, y la Convención es neutra, le da lo mismo la tecnología, lo que puede ser bueno. Porque hoy día nosotros ya sabemos, y hoy día, y este foro ha sido un muy buen espacio para poder conversar sobre esto, que lo primero que nos entrega la tecnología son oportunidades. Yo aquí había puesto originalmente acceso, acceso, acceso y acceso. Porque hay algo que nadie puede refutar, es que hoy más que nunca tenemos la mayor cantidad de acceso a la mayor cantidad de expresiones culturales que en la historia de la humanidad. Tenemos problemas en el acceso. Este es un acceso solo dirigido a los que tienen la capacidad de conectarse. Por lo tanto, una medida adicional que uno tiene que agregar es la democratización en el acceso a los medios. Y los países avanzan hacia allá. Avanzan no solo por una definición política, sino que por una definición comercial. La sociedad de la información esencialmente va a intercambiar mercados, productos, servicios. Todo va a terminar digitalizado de alguna u otra manera. Pero también se identifican cuáles son las barreras. La primera es la que la acabo de mencionar, brecha digital. Si tenemos países con tasas de conexión a Internet muy dispares, las mismas dificultades que se mencionaban hoy día en la mañana respecto a cuánta gente va al museo, 93% de la población en Brasil no va a un museo, la pregunta es cuánta de la gente que no tiene acceso a Internet va a poder participar de los beneficios de la digitalización. Hay que hacerse las mismas preguntas que en el mundo analógico. Algo que también se comentó hoy día en la mañana, la falta de capacitación. Pero no solo respecto de los usuarios, sino que también respecto de los creadores.
Si tenemos creadores que no son capaces de generar nuevas ventanas de visualización de sus productos, de sus obras, tenemos un problema. Y también tenemos algunos problemas normativos. Las leyes se han demorado en adaptarse para resolver problemas como el remix, el que yo tomo un trozo de una obra, tomo un trozo de otra en el mundo digital y la convierto en una obra distinta, que tiene muchos elementos parecidos a la anterior, pero es distinta. Bueno, a las leyes de derecho de autor le ha costado un poco tratar de adaptarse un poco al escenario. Y por último, esto es una síntesis, las amenazas. También se comentó en la mañana, ¿qué pasa con las expresiones culturales minoritarias? ¿Qué pasa con los pagos de los derechos de los autores por las obras que circulan? ¿Qué pasa con las utilizaciones no autorizadas de obras? Y ahí tenemos un mundo de preguntas. Y quiero mostrarles cuál fue el camino que tomamos en Chile. Primero, esta fue la realidad desde 1834, que fue la primera ley de derecho de autor en Chile, hasta el año 2010. Y de las dos dimensiones que yo le comentaba, protección y acceso, el mapa era este. Teníamos una ley redactada por un brasileño en 1970, que era abogado de los sellos discográficos en Brasil, que por lo tanto lo único que le preocupó era la dimensión de la protección. ¿Cuál es la dimensión de acceso? El cómo garantizar que, por ejemplo, las bibliotecas pudieran utilizar legalmente material, no estaba considerado. ¿Y cuáles eran nuestros principales problemas? Un plazo de protección excesivamente largo, y ese problema no lo hemos resuelto, tenemos 70 años de protección, y excepciones mínimas y fragmentarias. No era posible utilizarlas. Eran tan dispersas, tan mal formuladas que uno puede suponer que la intención era no tener excepciones. Pero en el año 2010 se aprobó un proyecto de ley que se discutió por 4 años, donde la situación se equilibró. No estamos en el escenario perfecto, todavía nos falta. ¿Y cómo se hizo? Básicamente con limitaciones al derecho de autor. ¿Qué son las limitaciones? Son las autorizaciones que entrega la ley para poder utilizar una obra en ciertas circunstancias, sin tener que pedir permiso y sin tener que pagar remuneración. El caso más clásico y más esencial es lo que comentaban en el foro pasado, el acceso de discapacitados a obras. Ustedes saben que el mercado de los libros en braille es un mercado pequeño, muy caro, que por lo tanto establece una barrera para que un ciego pueda acceder a textos muy alta. Por lo tanto, y no hay incentivos para que se traduzcan del libro a braille todos los textos. Por lo tanto, se generan una serie de excepciones para bibliotecas, para archivos, para libertad de expresión, para libertad de creación artística, porque una de las paradojas de los sistemas de derecho de autor es que suelen ser tan estrictos que terminan restringiendo la nueva creación, especialmente hoy día que tenemos soportes digitales, para el desarrollo de la educación, para la libertad de crítica y estudio, para usos privados. Lo que yo hago en mi casa con una obra protegida, ¿debiera importarle a la ley? No debiera importarle. Y esta es súper importante, innovaciones tecnológicas. Se ha dicho mucho que los países en desarrollo no van a tener capacidades de avanzar mucho más allá mientras no tengan un desarrollo tecnológico mayor. Y el desarrollo tecnológico, las grandes economías lo han hecho copiando. Estados Unidos le copió a Europa, China le copia a Estados Unidos. ¿Cómo uno hace eso? Uno mira cómo las cosas funcionan para aprender y ver si es capaz de desarrollar lo mismo. Excepciones para interés público, usos accidentales y utilizaciones para personas con algún tipo de deficiencia. ¿Fue suficiente todo lo que se hizo en Chile? No. ¿Por qué? Porque una de las grandes ventajas que tienen los sistemas de autor más flexibles es que tienen una regla que permite que aquellos casos que no estén expresamente contemplados en las leyes, un juez pueda autorizarlas, y que es conocido como fair use o usos justos. Y en Chile lo intentamos, pero no contamos con los votos del Congreso para obtenerlo. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto termino. Este es un problema de doble dimensión, por lo tanto requiere de soluciones de doble dimensión. Requiere que yo pueda equilibrar los derechos de los autores, que son necesarios. Requiere equilibrar los derechos de los titulares de esas obras, pero también requiere equilibrar los derechos de los usuarios y reconocerle también derechos a los consumidores.
Porque al final del día lo que importa es equilibrar los derechos de los distintos actores de una sociedad. Solo en ese momento nosotros vamos a poder tener un sistema que garantice, por una parte, que florezca la mayor cantidad de expresiones culturales, que haya acceso a ellas y que este sistema persista en el futuro. Y esto es una imagen del eslogan de la Biblioteca Nacional de Chile. Digitalizar es democratizar. Muchas gracias.